SER Podcast. Hola, soy Eva Aguado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto, es apoyo financiero. España tiene un problema muy serio con el sector bancario y para este problema debemos encontrar una solución rápidamente. Vivimos una situación muy difícil, porque es muy difícil. Alemania no va a ejercer ningún tipo de presión para que ningún Estado de la zona euro solicite un rescate. Las únicas condiciones se van a imponer a los bancos. Es lo único que existe. Es lo único que hay. Las condiciones son para los bancos. Animal Spirits. Servicio público, el dinero es mío, que yo voy a mirar mi dinero a ver qué me han cobrado, qué no me han cobrado. Es que no tenemos otra alternativa. Las grandes empresas, luz, teléfono, agua, gas, todo te obligan a domiciliar los pagos. Con lo cual no puedes salir del círculo vicioso por mucho que quieras de los bancos. No pueden tener a los mayores en colas, lloviendo o nevando o con sol. Ellos te dicen que pidas cita, pero tampoco cogen el teléfono. Bueno, yo tengo 80 años. Con la aplicación que tengo me voy defendiendo un poco. Pero algunas veces para hacer la transferencia, una transferencia ya no me acuerdo. En mi oficina, gracias a Dios, la tengo debajo de mi casa. Y antes había 5 empleados, ahora hay 2. La economía que mueve el mundo. En el episodio de hoy, la banca examen. Los economistas Juan José Toribio y Emilio Ontiveros analizan lo que sale ganando la banca con la subida de tipos de interés, lo que puede perder con futuros competidores digitales y cómo ha sobrevivido a 10 años de rescate. Juan José Toribio, profesor emérito de IES. ¿Qué tal, Juan José? Hola, ¿qué tal? Emilio Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Hola, Emilio. ¿Qué tal, Eva? Hablamos en este Animal Spirits de la banca, hacemos balance de dónde viene y hacia dónde va la banca y empezamos por lo más inmediato. Aparentemente una subida de tipos de interés, a primera vista son buenas noticias para el negocio de la banca, o sea, va a empezar después de varios años a ganar dinero prestando dinero. Pero una subida tan rápida como la que se avecina, que puede frenar el crecimiento económico, ¿también supone una amenaza, Emilio? Sí, yo creo que el planteamiento que haces es correcto, ¿no? El margen de intermediación de la banca estaba acusando los efectos de esa excepcionalidad de mantener tipos de interés, incluso en niveles negativos, ¿no? La primera señal, la presunción de subida de tipos de interés por el Banco Central Europeo ya es objetivamente buena. Y así lo han reflejado los mercados. Venimos de una etapa de valoración de los bancos ciertamente regular, ¿no? Por no decir mala. Pero si esa función de reacción de los bancos centrales, en concreto del nuestro, sigue siendo de endurecimiento, eso lógicamente dañará las cuentas de resultados de algunas empresas y la capacidad financiera de las familias. Bueno, ya estamos viendo el Euribor en un territorio positivo, ¿no? Pero por el momento es verdad que la reacción ha sido favorable. Otra cosa de la que igual luego hablamos y tendremos que ver es el impacto que en la cuenta de resultados o en el patrimonio de la banca tenga el deterioro del valor de mercado de la deuda pública y de la renta fija privada. Porque si los tipos de interés suben mucho, el valor de mercado de la deuda pública, como lo estamos viendo, en el caso sobre todo de Italia, ¿no? En menor medida de España, pero también de la renta fija privada, se deteriora. Y los bancos en general, en toda Europa, tienen en sus activos bastante deuda pública. No tanto como en el 2010-2012, pero tienen deuda pública. Sí, me interesa que continuemos con ese análisis que pone Emilio sobre la mesa. Es decir, es una buena noticia la subida de tipos inicialmente para el negocio de la banca, pero crecen amenazas como, por ejemplo, el de estar expuesto a la deuda soberana que cada vez va a tener que pagar más por ese dinero que necesita para financiarse. Claro, es así. Yo también coincido con ello. Vamos a ver. A mí me parece que para los bancos es muy bueno la subida de tipo de interés a corto, el tipo de interés de referencia del Banco Central, pero no solo eso. Además de eso, esto conlleva el que se les deje de penalizar
las reservas líquidas que tienen depositadas en el Banco Central, lo cual es otro elemento positivo. Y no solo eso, sino que además, con el final de lo que hemos llamado quantitative easing, la compra de activos financieros por parte del Banco Central, las curvas temporal de tipo de interés vuelven a su situación normal, que es una situación creciente. Y el negocio bancario, en gran medida, siempre ha consistido históricamente en arbitraje de plazos, es decir, financiación a corto, préstamos a largo. En la medida en que la curva temporal de tipos de interés vaya al alza, los tipos de interés a largo suban más que los tipos de interés a corto, todo esto favorece a la banca. De manera que desde ese punto de vista, a mí me parece que la banca está en muy buena posición, en una posición de, por lo menos, de terminar con esa contracción que había en el margen financiero. Y teníamos un Emilio, que los mercados lo aprecian así, y la prueba es que el IBEX 35 ha sido, hasta hace muy poco, y durante todo el periodo de problemas que hemos tenido, el índice que más había caído, y era por el gran peso que tiene la banca. Y en los momentos actuales es de los índices que se están portando mejor, o han caído menos últimamente, y es de nuevo por el peso de la banca y la nueva valoración de activos de la banca. O sea que eso está muy bien. Ahora, tienes razón. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Estas subidas de tipos de interés pues son el resultado de un ajuste monetario por parte de las autoridades correspondientes, las autoridades monetarias correspondientes. Y eso supone, naturalmente, pues un parón a la economía. De ahí pueden derivarse, efectivamente, incrementos en la morosidad. Y luego este último que ha dicho Emilio, que a mí me parece que se ha dicho muy poco y que es muy importante, porque efectivamente los bancos en general, los bancos europeos, tienen un stock importante de deuda pública, de otras razones, porque es que era descontable en el Banco Central. Y en la medida en que las primas de riesgo suban, pues habrá algunos países como la deuda española, y por tanto también los bancos españoles, que le van a afectar más que a los centroeuropeos, menos quizá que a los italianos y que a los griegos, pero estamos en esa categoría, ¿no? De todas formas, tenemos que tener presente que durante la pandemia la banca española se ha capitalizado mucho. No olvidemos que incluso las provisiones, que es una palabra clave en el negocio bancario, ¿no?, que es la formación de colchones, de mecanismos de compensación para cuando vienen maldadas, las provisiones se han multiplicado por 4 durante la pandemia. Eso ha hecho que durante un año haya habido pérdidas en el negocio bancario, pero han llenado, digamos, la mochila, ¿no?, para etapas peores, ¿no? Y la capacidad defensiva que hoy tiene en términos de solvencia en general la banca es notable, ¿no? Es verdad que hay riesgos ahí, pero el otro elemento, digamos, esencial, ¿no?, que justifica lo que decía Juan José del tratamiento que los mercados han dado a la banca es el ROE, es la rentabilidad sobre el capital, ¿no? Y lo llamativo es que a pesar de los pesares, la morosidad hoy todavía no ha subido, ¿no? Subirá. Por lo tanto, a diferencia de 2010-2012, es altamente probable que la banca no sea un problema en la salida de esta maldita crisis, sino que pueda coadyuvar si normaliza su función de crédito. Allí, recordemos, formaba parte del bucle diabólico, ¿os acordáis?, ¿no?, que era una recesión, unos balances bancarios con deuda pública y unos tesoros a los que los mercados estaban castigando. Ahora yo creo que tenemos dos salvaguardas. Una, los balances bancarios son mejores. Dos, el Banco Central Europeo ha dicho hace apenas 10 días o 12, no toleraré fragmentación financiera, no toleraré... Bueno, ha vuelto a decir el whatever it takes que dijo Draghi en julio del 2012, ¿no? De estos riesgos de los que estamos hablando son los riesgos de la coyuntura. Pero luego la banca tiene por delante riesgos estructurales muy importantes. Bueno, claro. Porque es que está cambiando el mercado. A eso me gustaría ir. Ese es un tema, sí, en el que tenemos que entrar, claro que sí. Sí, porque... De manera que lo que tú me digas. No, es que es justo, yo creo que es el lugar al que debemos ir. Estamos hablando de una banca que, bueno, pues en los últimos 12 años se ha dejado por el camino miles de oficinas, miles de empleados. Es decir, es evidente que se está redimensionando. Echando cuentas, pues el número de oficinas ha caído a la mitad desde el 2008 y el de empleos un 38%. ¿Esto es solo el principio o hemos tocado fondo? ¿Esta es la banca que vamos a tener? Lo que señala José de que estamos ante una crisis estructural es verdad. Estamos ante una crisis de identidad. Estamos ante un sistema, un sector que está perdiendo su personalidad. No sé qué es una criatura bancaria y lo está haciendo por dos razones. Uno, por una creciente digitalización que hace que la interacción banca-cliente, sobre todo en banca al por menor, que es lo que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de banca, pero estamos hablando de retail banking, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Hace que se despersonalice, ¿no? Los menores de 40 años no han pisado una oficina bancaria
en su vida, y eso justifica lo que tú señalabas, Eva, ¿no? En el 31 de diciembre del 2007 había 45.000 oficinas bancarias en nuestro país y hoy hay 20 y algo, y en un proceso decreciente, ¿no? Y restando. 2, porque la rentabilidad del negocio bancario juega con eso que llaman el 80-20, ¿no? Es el 20% de los clientes los que completan la rentabilidad bancaria. Y 3, porque están irrumpiendo nuevos agentes que pueden hacer lo mismo que los bancos, pero sin someterse a la regulación tan estricta de los bancos. Los bancos, junto al sector seguros, probablemente son los sectores más regulados, ¿no?, que hay, ¿no? Entonces, bueno, hoy no es un negocio tan próspero ser banquero como en aquellas épocas en las que veíamos los chistes de Chumichúmez, ¿no? No. La cuenta de resultados es complicada y tienes que ir por caminos paralelos, alternativos incluso, a lo que es la intermediación bancaria convencional, las comisiones en la gestión de valores, la venta de fondos propios, de fondos de inversión propios, de fondos de pensiones, etcétera, etcétera, en los que pueden entrar otros competidores, y están entrando, ¿eh? Por lo tanto, ahí hay una crisis de identidad, y lleva razón Juan José, hay una crisis, digamos, estructural de medio y largo plazo, ¿no? Y eso explica también la caída en el censo de oferentes, ¿no? Claro, porque está efectivamente cambiando el mercado financiero y el proceso de intermediación financiera. Está cambiando de forma radical. Es verdad que la propia digitalización de la economía ha hecho que los clientes bancarios pues sean clientes o más insatisfechos, como son los mayores, o menos fidelizables, como son los más jóvenes, que pueden cambiar rápidamente. Pero todo esto ha llevado además a una concentración bancaria que hace que la competencia sea mucho menor dentro del sector bancario, pero que sea mucho mayor en cuanto lo ampliamos, porque han surgido otro tipo de entidades, las fintechs, que efectivamente llevan a cabo pues algunos de los procesos que llevaba la banca, que hacía la banca, de forma más barata y más eficiente para el cliente, sin duda alguna. A ellos se une el temor a que los GAFAs, los grandes empresas digitales del mundo, entren a la desintermediación bancaria. Está todo este proceso de lo que hemos llamado de finanzas descentralizadas, amparadas sobre todo en tecnologías como el blockchain, claro. Y luego yo creo que hay un riesgo que es el más importante que tiene la banca, que es la posibilidad, que ya parece cercana, de que los bancos centrales entren en serio a la emisión de moneda digital. Y esto supone un riesgo muy importante para la banca, que es lo que está deteniendo precisamente ese proceso. Todos los bancos centrales están estudiando cómo minimizar ese impacto, pero todos están seguros de que el impacto va a ser muy importante. O sea que con todo eso es que lo que tiene la banca por delante tiene el reto de repensar a qué se van a dedicar, a qué van a dedicar el capital que tienen, ¿no? Está claro que lo tienen claro porque se anuncian inversiones de un incremento del 30% en la digitalización, claro, muy a corto plazo. Pero ¿vosotros percibís hacia dónde deberían ir para de verdad enfrentar toda esa competencia? No es fácil, ¿no, Eva? Primero, la constatación de la inversión en tecnología, sobre todo en digitalización, es un hecho, pero es un hecho desde los orígenes. El sistema financiero, las empresas de servicios financieros en todo el mundo son los principales demandantes de bienes y servicios TIC, de tecnologías de la información y de la comunicación, siempre. En España el sistema financiero el sistema bancario en concreto, fue pionero en digitalización, desde el teleproceso hasta lo que estamos viendo hoy en banca digital, pasando por los cajeros automáticos, ¿no? Y eso está en la base explicativa de esa reducción en el número de oficinas y en el número de personas, ¿no? Es decir, las ganancias de productividad, de eficiencia de la banca en general han sido enormes, pero aquí no se puede afear a la banca española, a diferencia de otros sectores, que no haya estado al frente de la modernización digital. Seguirán. Y el único territorio donde tienen que competir es ese, en tratar de neutralizar las ventajas competitivas que puede tener un Apple. En paralelo tendrán que hacer su correspondiente presión para que la presión regulatoria sea algo menor. ¿Qué dirección de negocio? Seguirá habiendo retail, porque la banca al por menor es necesaria. La banca española ha hecho muy bien, hace una banca al por menor muy bien. No hay ningún país en la OCDE que tenga, por ejemplo, el nivel de domiciliación de pagos corrientes que tenemos aquí. Y no es desde ahora, ¿eh? Y eso es una ventaja enorme. Ahí seguiremos. Lo que no sé si vamos a seguir como hasta ahora, tendremos que pagar algo.
Y me da la impresión de que nos van a cobrar algo, ¿eh? Esto de que desde el recibo de la luz hasta el de la funeraria esté ahí todos los meses y nosotros no. Pero se van a ir desplazando, probablemente ya lo están haciendo, hacia servicios de algo más de valor añadido, ¿no? A la gestión de los planes de pensiones, hasta la disposición de una cartera de fondos de inversión propios, bueno, que puedan cobrarte comisiones. Tendremos que empezar a mentalizarnos. A mí no me gusta nada, cada vez que veo un recibo, vamos a tener que pagar comisiones. Sí, claro. Es que, vamos a ver, yo creo que en la redefinición del negocio bancario, pues probablemente la banca va a tener que hacer dos cosas. Una, acercarse más a lo que hoy es banca de inversión, porque ahí sí que hay valor añadido, ¿no? El cliente sí que está dispuesto a pagar, y todo lo que es gestión de patrimonios, Emilio, gestión de fondos de pensiones o de gestión de otro tipo. Y luego, lo segundo sería pues el redescubrir qué otras cosas pueden hacer en este mundo, todavía no pensadas, pero necesitan una innovación ahí, entre otras razones, porque, como decía, si de verdad los bancos centrales empiezan a emitir moneda digital, pues realmente la banca al por menor va a sufrir muchísimo. Y para conseguir ser atractivos en esos nuevos segmentos es imprescindible la exclusión financiera. O sea, nos tenemos que resignar a que los mayores y aquellos que viven en zonas más despobladas dejen de recibir un buen servicio. Esa es una asignatura pendiente, Eva. No nos podemos resignar, porque además no nos podemos resignar en general los que ya empezamos a ser mayores o somos mayores, punto uno. Pero no se puede resignar la banca, cometería un error, porque una parte muy importante del ahorro, y sobre todo además de un ahorro recurrente, está en lo que podríamos llamar hoy los seniors, los mayores. No, yo creo que la banca tiene que resolver esos problemas, primero, atendiendo, si no es con oficinas convencionales, con oficinas móviles, etcétera, etcétera, a esas personas. Dos, la banca, no solo la banca, pero también la banca, facilitando la alfabetización digital de esas personas. Hay otros países donde efectivamente nos encontramos con personas mayores que acceden que interactúan con sus bancos por vía digital sin ningún problema. Y en tercer lugar, tratando de normalizar determinado tipo de servicios. Las personas mayores no tienen por qué tener toda la oferta de servicios bancarios que tienen el resto de las personas, y procurando esa adaptación. Sería un error, porque aquí nos vamos a encontrar ya con el 30 y tantos % de la población, con una población con un stock de ahorro y de activos financieros aceptable, y sobre todo con posibilidades incluso de convertir parte de la riqueza no financiera en ahorro financiero. Hay algunos bancos que están dándole vueltas a la posibilidad de licuar, de movilizar, de transformar en liquidez los activos inmobiliarios que tienen los mayores. Este es un país en el que se concentra una parte muy importante del patrimonio inmobiliario en personas de más de 60-65 años. ¿Se los van a llevar a la tumba o los van a dejar a lo mejor para que vivan mejor? Hay que encontrar posibilidades de convertir en liquidez ese tipo de activos, y ahí el papel, no solo como bancos de inversión que señalaba Juan José, sino como operadores activos de los bancos, la confianza en última instancia que proyectan es esencial. Sí, ya, además tenemos que tener en cuenta de que los mayores de hoy pues tienen dificultades con la digitalización, pero los mayores de dentro de muy poco tiempo ya no lo van a tener, porque son los que hoy no son tan mayores. O sea que esto es una cuestión de tiempo, y como siempre pues hay que saber gestionar viéndolo inmediato, pero con las luces largas. Y luego otra cosa que tú señalabas, Eva, que era por todos los núcleos de población que quedan sin oficina bancaria, pero todos esos núcleos de población, en la medida en que avance la digitalización y la digitalización de los propios habitantes de esos núcleos, pues evidentemente no van a sufrir, al contrario. Irán quedando cubiertos. Y claro, irán quedando cubiertos, y además de una forma mucho más eficiente de lo que estamos ahora. No, en ese sentido hay que ser optimistas, vamos, seguro que la banca tiene suficiente talento interno como para estar pensando ya en hacia dónde van las cosas en el medio plazo, sí. Pues hemos hecho repaso ya en el momento en el que está la banca,
hacia dónde se puede dirigir, y quiero que terminemos haciendo un balance de dónde venimos. Venimos de hace 10 años un rescate. El Estado ha recuperado apenas el 10% de los 51.000 millones que con ayuda de Europa recibió la banca. ¿Qué valoración hacéis de ese rescate? ¿Funcionó? ¿Se hizo como se tenía que hacer? ¿Y cómo nos ha traído hasta aquí? Bueno, hay que contextualizar, ¿no? Porque el rescate fue un rescate financiero en su acepción más amplia, ¿no? Punto 1. Punto 2. España fue probablemente el país, después de Grecia, pero lo de Grecia es otra historia, en el que ese bucle diabólico al que antes hacíamos referencia se particularizó de forma más intensa, ¿no? Porque el sistema bancario en nuestro país, el 31 de diciembre del 2007, la mitad de su activo era sector construcción residencial y promoción inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria que alcanzaba de lleno. No era burbuja, era concreción. Las burbujas suelen ser presunciones. Sí. Aquí no. El 51% de los activos eran activos que tenían que ver con promotoras inmobiliarias, etc. Todo el sistema bancario, ¿no? Y se desplomó. Y cuando luego vino efectivamente los problemas de deuda pública, es cuando se planteó la petición por parte de las autoridades españolas de una ayuda, ¿recuerdas? Que fueron 100.000 millones en una línea de crédito los que se concedieron. Lo que ocurre es que luego utilizamos menos. Eso es bastante menos, ¿no? Poco más de 40 y tantos mil millones. Fue destinado a fortalecer los recursos propios de los bancos. Los bancos sin capital, sin recursos propios, no funcionan. Se fortalecieron los recursos propios, lo que ocurre es que algunos de ellos no los pudieron soportar, ¿no? Vamos a ver, yo creo que una cosa que en este tema hay que subrayar es el problema que representaron las cajas de ahorros. No solo. Que era un problema, pero básicamente, que era un problema que venía ya de atrás, por 3 razones. Uno, las cajas de ahorros tendían a una concentración muy importante en el sector inmobiliario, de siempre, cada vez más. Lo que pasa es que no había esa burbuja inmobiliaria que tú dices, todavía no se había presentado. Cuando se presentó y eso estalló, y el mercado estalló, pues evidentemente las cajas de ahorros sufrieron muchísimo más. 2. Como dice Emilio, los bancos no pueden funcionar sin capital. Pero es que las cajas de ahorros, dada su configuración jurídica, que era el segundo problema que tenían las cajas, la configuración jurídica, no podían ampliar capital, porque no tenían capital, no podían salir a bolsa. Lo que hicieron fue refinanciarse, sobre todo con recursos al interbancario a plazo y especialmente del interbancario europeo. Cuando vino la crisis financiera y los interbancarios cerraron las líneas, pues obviamente ahí quedaron las cajas de ahorros sin posibilidad ninguna, además de ampliar capital. Y 3, el tercer problema que tenían las cajas de ahorros era un problema de gobernanza. Estaban politizadas. Yo creo que es el menor de los problemas, aunque es el que ha salido más en la prensa, pero quizás el menor de los problemas. Es verdad que estaban politizadas, es verdad que no estaban suficientemente profesionalizadas en sus elementos directivos, sí, en los gerenciales, en los eventos gerenciales, pero no así en los consejos y en las asambleas, y eso pues claro que les costó también bastante. Todo esto hizo que se hundieran las cajas de ahorros y el rescate era inevitable. ¿Cuánto ha costado? Pues podía haber costado todavía mucho más. Yo no creo que se hiciera mal. Se hizo lo que se había que hacer. Lo que pasa es que el problema era muy serio. Bueno. Después vinieron como consecuencia de ello también 2 temas. Uno, el Bankia, pero venía siendo una caja de ahorros, tenía el mismo problema. Y 2, el Banco Popular, que es el único banco que tuvo ese tipo de problemas. Y la razón fue pues que entraron con un afán de crecimiento desmesurado, entraron tarde y mal en concentrarse en el sector inmobiliario, que era lo mismo que habían hecho las cajas de ahorros. El monocultivo. Eso es como yo veo el denominador común de esta crisis. Yo creo que es un error asignarlo a la naturaleza jurídica de unas entidades u otras. En primer lugar, porque hemos visto que entre las entidades más eficientes, más rentables y más solventes estaban cajas de ahorros. Incluso me atrevería a decir, entre las entidades más intervenidas políticamente estaban cajas de ahorros. Es el caso de las cajas vascas, cuya denominación es la misma que o la Caixa o Unicaja, ¿no? En plena Málaga, que fue capaz de abstraerse de la fiebre inmobiliaria.
Por lo tanto, desde el punto de vista objetivo, el denominador común también de los bancos que sufrieron y las cajas es la concentración en activos inmobiliarios. En algunos casos una concentración tardía, es decir, con precios muy, muy elevados, ¿no? Y no tanto la naturaleza, ¿eh? Y en segundo lugar, un problema también de supervisión. A los bancos hay que estar encima de ellos, ¿eh? Hay que estar encima de ellos, como ocurrió en el plan antiguo. Bueno, había una supervisión bancaria muy estricta y decía, oiga, usted se ha metido en 2 negocios, usted tiene el 40%, el 45% de su activo solo en un sector, ¿dónde va a por el 50%? Eso hay que hacerlo a los bancos. Se quejan los bancos del exceso de regulación, pero nos va la vida a todos, ¿no? Yo creo que es ese. Y luego, señalaba bien Juanjo, problemas de gestión. Probablemente en esa expansión territorial tardía y en esa expansión en determinados segmentos de negocios también tardía y cara, tuvieron más culpa las cajas que algunos bancos, aunque en el caso del Popular fue bastante representativo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos aprendido de los errores y la prueba es que ahora, bueno, el sistema bancario español está ahí con una capacidad defensiva alta. Yo me atrevería a decir incluso con aires de modernización, ¿no? A mí me ha parecido un detalle interesante, ¿no? Muy, muy favorable que el presidente de la Asociación Española de Banca sea una mujer por primera vez en la historia, joven. Alejandra Quindelán. Porque normalmente, bueno, que tenga alguna de las sensibilidades que tú has señalado, ¿no? Por la exclusión, por la modernización, por la digitalización, etcétera, ¿no? Yo creo que la banca en su conjunto ha aprendido de los errores y, como decíamos, no va a ser parte del problema, ¿no? Claro que no va a ser parte, porque acabamos con las cajas de ahorros. Porque yo no estoy tan de acuerdo en esa cuestión. Vamos a ver. Cuando digo que el problema fue fundamentalmente las cajas de ahorro, no digo que todas. Efectivamente hubo 3 o 4 que quedaron fuera, pero 3 o 4. Había cuando eran 50 y tantas. Tampoco digo... Había 55 entidades, ahora somos 10. Tampoco digo que tuvieran una culpa absoluta ellos. Estaba en su propia naturaleza el concentrarse en el sector de la construcción inmobiliaria. Claro, por eso decía Emilio, y estaban entre las entidades más rentables, mejor gestionadas, por supuesto que sí, hasta que estalló el sector de la construcción. Claro, si estás concentrado en un sector y el sector va bien, pues tú vas muy bien. Pero es imprudente para unas entidades hacer eso. Y luego, yo sigo diciendo, también coincidiendo en esto con Emilio, sin capital no puedes entrar en banca. No puedes llevar a cabo un proceso de crecimiento en banca. Y las cajas de ahorros no podían tener capital, si es que lo mejor que hemos hecho ha sido convertirlas en bancos. Porque ahora sí que tienen acceso a todos los mercados de capital del mundo, ¿no? Yo creo que las cosas han ido por ahí y que claro que hemos aprendido, porque hemos cerrado las cajas de ahorros, hemos convertido en bancos, ¿no? Y ahora lo que tenemos es, como dice Emilio, al frente a una mujer en la EB, que además es una mujer joven y yo añadiría y muy inteligente. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí, lo que decía Juan José de el capital es verdad, ¿no? Por su propia naturaleza jurídica. Pero había cajas que están muy capitalizadas, ¿no? Y la cuestión es ir al mercado a emitir determinado tipo de instrumentos, pero utilizarlos bien, ¿eh? En la época esta previa al 2007-2008, la borrachera de la ficción de los activos inmobiliarios creciendo de precio, ¿no? Un mercado hipotecario muy atractivo, ¿no? Para bancos y para cajas, era difícil resistirse a no entrar, digamos, en un segmento de negocio que garantizaba crecimiento, ¿no? Y ahí es verdad donde las cajas intensificaron mucho más, algunas cajas, su actividad que otras. Pero la aversión al riesgo funcionó de forma distinta. A mí me gusta señalar algunos casos que, estando en plena Costa del Sol o en pleno foco de intensidad inmobiliaria, mantuvieron distancias. Y eso tiene mucho que ver, ¿no? con la gestión. En cualquier empresa, la función de dirección es clave. Escuchando, la conclusión que se puede sacar es: somos 10 años después un sector redimensionado, más pequeño, más sólido y que no gira en torno a lo que giraba en ese momento el negocio, que era lo inmobiliario. Sí, efectivamente. Pues Juan José, Emilio, muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.
Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena Ser. La radio.